Vídeo para realizar la práctica 1 del tema 2 ofimática en software libre del curso Software Libre en plataforma Windows. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro curso y veremos que en el mismo nos encontraremos un apartado siempre que es, entre todos los cursos, cuando estéis viendo esta imagen es porque todavía está sin completar la elaboración del mismo, veremos siempre que habrá una práctica y habrá recursos para esas prácticas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es bajar esos recursos para poder realizar las prácticas. De hecho, en nuestra práctica lo indica. Paso previo para realizar la práctica, utiliza el documento tal, que lo encontrarás en el apartado tal, y se llama recursos tema. Entonces vamos directamente a ese apartado y para ello pinchamos ahí y automáticamente nos va a decir qué queremos hacer con eso. Le damos a aceptar, guardamos los recursos, nos los descarga, abrimos la carpeta contenedora o bien la copiamos, etcétera. Yo lo voy a poner en el escritorio, para eso cojo recursos, copiar, me vengo al escritorio y lo pego ahí. Y lo que tengo que hacer con esos recursos es descomprimir el fichero. Botón derecho, meter recursos y ya tengo la carpeta con los recursos. En esa carpeta actualmente, cuando estén desarrollando el curso, aquí habrá un montón de apartados y por el momento tiene dos, que es aula virtual y aula virtual, que son unos documentos sobre los que vamos a trabajar. Primera cosa para trabajar con el documento, tal como decía la práctica, nos vamos rápidamente y dice que lo primero que vamos a hacer es escribir un texto. No lo voy a hacer, voy a trabajar directamente sobre un texto. Lo primero voy a iniciar el OpenOffice. Inicio, programas, OpenOffice. Entonces puedo iniciar el OpenOffice a nivel general o el OpenOffice directamente con el programa que quiero. En este caso voy a iniciarlo con el general y me va a decir con cuál programa quiero iniciar el OpenOffice y yo le voy a decir directamente con el procesador de texto. Bien. Le voy a procesador de textos. Y venimos con la opción abrir un fichero. Tenemos dos maneras de abrir un fichero. Darle a abrir, localizarlo. En este caso lo tenemos en el escritorio, la carpeta recursos y simplemente elijo el fichero aula virtual. Otra de las opciones que tengo es archivo, ver en documentos recientes el documento con el que haya trabajado últimamente. Eso estamos hablando siempre que es un documento que vamos a abrir que ya trabajamos previamente. Al igual que hemos abierto un fichero, otra de las cosas fundamentales es guardarlo. Entonces vamos a guardarlo como. Por defecto nos lo guarda en el formato que tiene el OpenOffice. Pero podríamos exportarlo o guardarlo con cualquier otro formato. Ejemplo, podríamos guardarlo con el doc. Y le voy a llamar documento para que veamos, ¿vale? Y le doy directamente al darle a guardar, observaremos que en recursos tenemos un documento nuevo. Observen que no nos sale sin la extensión. Entonces es importante cuando vayamos a guardar, si él no nos pone por defecto la extensión, ponerle nosotros la extensión, guardar como .doc. Si ese documento lo quisiera guardar tipo texto, archivo guardar como, tipo texto, localizo el documento tipo texto, codificado tipo texto y simplemente también le pongo la extensión txt. Le doy a guardar. Me va a decir qué sistema utilizo, le doy a guardar y también tendría el documento tipo texto. Aquí tendríamos un documento tipo texto, un documento tipo Word, etcétera. A mayores también podía al momento de guardar, vamos a guardar como odt aula virtual y lo que quiero es guardarlo con una contraseña para evitar que ninguna persona utilice nuestro documento. Sencillamente lo doy a guardar, me va a decir si lo quiero reescribir en este caso y le introduzco una contraseña. La contraseña tiene que tener por lo menos 6 dígitos. Le doy a aceptar. Vamos a ponerle una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy a aceptar. Y cuando venga a abrir ese documento nuevamente, vamos a abrir el documento. Al darle a abrir el documento, me pedirá una contraseña. Si no introduzco la contraseña, no me dejará abrir el documento. Otra de las cosas que puedo hacer es coger un párrafo y modificar cosas. Entre ellas, formato carácter,
ponerle un color de fondo a la letra. Podemos cambiar el color de la letra. También lo podríamos cambiar aquí. Es decir, si yo selecciono esto y toco ahí, veremos que tenemos el color rojo de fondo. También tenemos otra opción. Seleccionamos. Podemos seleccionar con el ratón o con el teclado. Venimos a carácter y le puedo decir que la fuente la puedo cambiar. El tipo de... Aquí abajo veremos cómo nos estaría quedando, el tamaño, si lo pongo en cursiva, si cambio el tipo de letra, etcétera. Sencillamente veríamos que efectivamente hemos cambiado. Otra de las cosas que puedo hacer es una determinada cosa. Si quiero que resalte, le puedo poner también un efecto, formato carácter. Vengo a efectos de fuente, le digo quiero que resalte. Le pongo esquema, sombra. Y automáticamente pues se vería totalmente distinto. Otra de las cosas que también puedo hacer, y eso lo pueden ir observando tal como dice la práctica, ir mirando cada uno de los apartados. Poner algún tipo de efecto si quiero que todo sea mayúsculas, si quiero que todo sea minúsculas, si quiero tachar algo, lo voy a tachar con una X por ejemplo, entonces me aparecería tachado. Eso es para, por ejemplo, si en un documento quiero tachar cosas, sencillamente. Otra de las cosas que también podemos hacer es coger al carácter y decirle, mira, posición, ponerlo todo en índice o superíndice. Por ejemplo, si quisiéramos que escribir, como hemos hecho en la práctica, una fórmula matemática. Otra de las cosas que también podemos hacer es lo mismo, pero con subíndice. Vamos a ponerle esta parte de aquí y en lugar de estar arriba como superíndice, ponerlo como subíndice. Y observa pues cómo quedaría. Bien, otro de los apartados que puedo hacer es también darle la vuelta a una, le damos formato, carácter y decir, mira, yo quiero que esto me lo rote en 90 grados. ¿Vale? Le das a aceptar y efectivamente te lo rota a 90 grados. Eso es, por ejemplo, las cositas estas de publicidad que vemos muy a menudo por ahí, pues sencillamente se hacen con esta. Y así sucesivamente en formato carácter podríamos hacer un montón de cosas más. Otra de las cosas que podemos hacer en esto es utilizar el formato PDF. Es decir, yo necesito exportar esto para PDF. ¿Qué es la ventaja del PDF? El PDF nos evita, sobre todo cuando estamos maquetando, que vayamos a un ordenador cuyas fuentes no son las mismas que tenemos aquí. Por ejemplo, yo puedo tener una fuente determinada que no tengo en otro ordenador y me tendría que interpretar esas fuentes. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, por ejemplo, imagínate que esta fuente no existiera en el ordenador que yo voy. Entonces, lo que hago es exporto eso de tal manera que cuando vaya a imprimirlo, lo vea exclusivamente así, sin necesidad de tener que tener la fuente. Entonces para eso le doy a exportar con PDF. En el PDF yo puedo exportar mi fichero con mayor o menor calidad. Podemos jugar con estos valores, pero a mayor resolución y a mayor calidad más ocupará el fichero. Otra de las cosas, puedo ponerle a mi PDF, le puedo establecer una contraseña si así lo deseo y puedo ponerle la vista inicial de diferente manera, que se vean miniaturas y páginas tal como está aquí, las miniaturas y la página a la derecha. Puedo ponerle diferentes opciones, entre ellas podría ponerle el que se ajusta automáticamente al ancho de la banda, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que es muy importante es cuando estemos haciendo cambios es que el ordenador automáticamente nos vaya modificando, nos vaya guardando lo que estamos haciendo de manera automática. Y por eso venimos, y lo que en esa práctica también se explica, venir herramientas, opciones, y sencillamente venimos al apartado cargar, guardar, y en ese apartado a nivel general podemos decirle que nos guarda automáticamente cada X minutos una copia, o que siempre nos cree una copia de seguridad. ¿Qué ventaja tiene que hagamos una copia de seguridad? Pues si se nos dañase el documento original, siempre tendríamos una segunda copia. Y esto es lo más fundamental que hablamos en la práctica del tema 2. Siguiendo la práctica del tema 2, puede llegar a realizarse poco a poco todos los cambios que ahí se tiene. Pero eso básicamente era irnos a herramientas, opciones, modificar opciones, aprender a iniciar, y en el siguiente vídeo expondremos cómo se haría la misma práctica pero con Windows.